Ahora quiero seguir adelante en el curso de nuestra serie que he intitulado Aún hay esperanza. Dios ha puesto esto en mi corazón de compartir con ustedes como iglesia, porque creo, y lo mencioné el domingo pasado, que una de las cosas más importantes en la vida es que nosotros abriguemos una firme esperanza en cuestión de nuestra confianza y fe en el Señor. Sabemos que no son tiempos fáciles, que son tiempos difíciles los que estamos cruzando, pero también estamos confiados y seguros de que Dios también va junto con nosotros en este proceso de vida que estamos llevando. Así que, amados, hoy quiero llevarlos en un recorrido interesantísimo que está en Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de uno de los profetas que en lo personal a mí me fascina su ministerio, y es la historia del profeta Elías. Para este tiempo, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías va iniciando su ministerio. Elías prácticamente él está comenzando a cumplir el ministerio que el Señor le estaba dando como profeta. Y hay cosas interesantes que suceden en esa experiencia del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y es ahí donde yo quiero llevarles para que juntos consideremos la palabra del Señor y aprendamos algunas lecciones que Dios le dio al profeta Elías en ese tiempo, principalmente enfocándonos en el capítulo 17. Así que quiero llevarlos en esta jornada durante este día que me acompañas en esta experiencia en línea, para que estas lecciones por las cuales Dios llevó al profeta Elías también sean de bendición para cada uno de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos nosotros la dirección de parte de Dios para que Él ministre nuestros corazones y nos haga ver que Él está en medio de cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Mira, quiero llevarte a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Toda la historia que quiero compartirte y el camino por el cual Dios llevó al profeta está basado en el capítulo 17, y de ahí te quiero sacar 3 lecciones importantes que bien podemos aplicar a nuestra vida. Pero quiero traerte al versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice la palabra: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Esta fue una palabra de parte de Dios puesta en el corazón de Elías, y él se lo hizo saber al rey Acab. Lo primero que quiero hacerte ver es que en esa dirección que el profeta tenía que ser protegido de la situación, porque el rey Acab manda matarlo, prácticamente lo amenaza. Entonces Dios se encarga del profeta, y en el versículo 2 al 7 hay algo interesante, porque Dios en ese camino por donde lleva a Elías es un camino donde el Señor buscaba proteger a Elías, pero también no era un camino fácil. Y es aquí donde quiero hablarte, en el versículo 2 al 7 de la primera lección que aprendemos. Y dice la palabra: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Después de que Elías había profetizado al rey Acab, ahora viene palabra de Dios a Elías y le da esta dirección, lo conduce por este camino. Y quiero que estén conmigo durante esta lección que vamos a aprender juntos. Dice: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Escóndete ahí, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor por la mañana y por la tarde. Mira lo que Dios hacía para el profeta. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Y dice el verso 7: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces imagínate, todo un año dependiendo 100% de la mano del Señor, y llega un punto donde se seca el arroyo. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permite eso para el profeta? Bueno, aquí te voy a dar el por qué, unas lecciones que también para ti, para mí pueden ser importantes, porque también a nosotros se nos va a secar el arroyo. Y quizás ahorita tú estás en una temporada en tu vida donde el arroyo se ha secado. Bueno, déjate digo por qué es que Dios permite que nuestros arroyos se sequen. Lo primero es para que yo no dependa del arroyo. Tú tienes que entender que no debemos nosotros de depender del arroyo. El arroyo puede llegar a ser un instrumento que Dios pueda usar para poder suplir nuestras necesidades, pero el arroyo no es el todo de nosotros. Y esto es interesante, porque humanamente, cuando tú y yo tenemos todo en control, entre comillas, porque realmente no tenemos las cosas en control, nosotros no somos Dios, Él es Dios, pero a veces así nos sentimos: todo lo tengo bajo control, mi economía está bien, mi cuenta bancaria, mis relaciones, todo está bien. Y de repente pensamos
que nosotros estamos en control de todas las cosas y Dios en ocasiones permite que el arroyo se seque para demostrarte que tú y yo no debemos de depender del arroyo. ¿Por qué? Porque el arroyo puede llegar a convertirse en tu Dios. Para Elías, si el arroyo no se haya secado, Elías haya pensado que ese arroyo era totalmente lo que él necesitaba. Es más, me imagino al profeta, si trato de pensar, imaginarme, me imagino al profeta ahí al pie del arroyo del Querit, bebiendo del agua y luego viendo su horario, su tiempo en el que los cuervos traían de comer para él. Y de repente no verlos, ¿qué pensaría el profeta? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde están los cuervos que me traen de comer? Sabes, Dios no quiere que nosotros tengamos nuestra mirada dependiendo de esas cosas. Nuestra confianza debe de estar plenamente en el Señor. La segunda lección aquí mismo del por qué Dios permite que tus arroyos se sequen es para llevarte a un lugar mejor. Llega un punto donde el profeta por un año había estado estable, seguro, tranquilo, pues Dios le proveía agua y le proveía también comida. Pero llega el punto donde se seca el arroyo y el motivo y la razón que yo encuentro por qué Dios permitió que se secara el arroyo para Elías era porque Dios tenía algo mejor para él. Y sabes, amado, en ocasiones Dios no nos va a promover a algo mejor hasta que no se seque nuestro arroyo. Mientras nosotros estamos dependiendo de algo y vemos que constantemente podemos contar con esas cosas y tenemos la seguridad de que eso no nos va a faltar, de repente cuando se seca ese arroyo, sí, la tendencia humana es preocuparnos, es llenarnos de ansiedad y pensar qué voy a hacer, cómo la voy a sacar, cómo voy a salir adelante. Pero Dios está trabajando en medio de todo eso y Dios está permitiendo que se seque tu arroyo porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo con todo mi corazón, iglesia. Yo estoy confiado y seguro que cuando Dios permite que se seque mi arroyo es porque Dios tiene algo mejor para mí. Y así fue como Dios se estaba mostrando para el profeta Elías, porque él tenía algo mejor para Elías. Esto me ayuda también a entender que otra de las lecciones que le da al profeta es para demostrarte que él no te ha olvidado. Porque imagínate, ¿no? Dios no tenía como plano o propósito dejar al profeta ahí en el arroyo de Querit. Solamente estuvo un año y en todo ese año Dios cuidó de sus necesidades. Pero después de ese año, no solamente Dios tenía algo mejor para él, pero también el Señor quería demostrarle que no lo había olvidado. Y gracias a Dios, porque son los momentos cuando las cosas comienzan a moverse, cuando las cosas comienzan a cambiar, que Dios nos recuerda que Él está ahí para con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no se ha olvidado de ti y de mí. Así que tenlo por seguro, amados, que Dios no se ha olvidado de nosotros. En medio de esta situación, Dios está presente con nosotros. Y si el Señor permite que nuestro arroyo se seque, es porque hay un buen propósito. Al igual que el profeta Elías, Dios no quiere que dependas del arroyo. Dios quiere llevarte a un lugar mejor y sobre todo Dios quiere hacerte saber que Él no se ha olvidado de ti. Déjate, doy a lo menos 3 lecciones aquí. Uno es que el camino siempre es incómodo. ¿Por qué? Porque había que cruzar por territorio de pueblos paganos, pueblos que no conocían a Dios y que aparte sabían quién era Elías y que él estaba peligrando en esos lugares. Sin embargo, Dios lo lleva por ese camino. Lo segundo es que Dios también, algo que tú tienes que recordar cuando vas en un camino hacia un milagro, hacia algo donde Dios se va a mover, es que la fuente siempre es inesperada. Tú debes de entender eso. A veces nosotros estamos esperando que Dios dé respuesta de una manera como tú en tu mente lo has figurado. A veces tú estás esperando, es más, hasta tú planeas y Dios me va a bendecir por esta manera, por aquello. Y hacemos planes y de repente Dios te mueve todos esos planes y te hace ver que Él puede obrar un milagro en tu vida de una manera inesperada. Y lo tercero, ¿sabes qué? La orden siempre es un mandamiento. Cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Él siempre lo va a hacer a través de una orden. Hazlo. Es lo que le dijo al profeta Elías. Hazlo. Ve a ese lugar. Yo he proveído para tus necesidades. Entonces ahí está una grande lección. Siempre entiende esto. Hay un mandamiento, hay una promesa y hay un cumplimiento. Cuando Dios te da un mandamiento, junto con ello viene una promesa y luego viene el cumplimiento. Pero si tú y yo no obedecemos a lo que Dios nos está mandando, al igual que el profeta Elías, si él no haya obedecido a la palabra del Señor, ¿sabes qué? Probablemente él ya haya dejado de ver la mano de Dios trabajar a favor suyo. Y aunque el lugar era incómodo, no era fácil el camino por donde Dios lo estaba dirigiendo, pero sin embargo Dios estaba con él. Y eso es lo que te quiero recalcar en este día, amados, que Dios está con nosotros, no importa por el camino que Él nos esté llevando. Yo tengo una plena confianza y seguridad que el Señor es fiel, que el Señor no nos deja. Y estas son las lecciones que tú y yo tenemos que recordar en base a lo que sucede aquí en Sarepta de Sidón. Una es confiarle todo a Dios, incluso lo que más necesito. Y eso fue lo que le hizo ver el profeta Elías a esta mujer, a esta viuda. Le dijo, ¿sabes qué? Confíale a Dios
incluso lo que más necesitas. Lo segundo es darle a Dios aún de lo poco que tengo, porque el profeta le dice y le hace ver a esta viuda que ella tenga confianza de poderle, aún en lo poco, confiarle al Señor. Ella tenía poca harina y poco aceite. Y el profeta le dice, hazlo. O sea, prepara esa torta, esa comida, y Dios se va a encargar de tus necesidades. Y sabes, aún de eso poco que ella le confió a Dios, Dios también le suplió, porque dice la palabra que no se escaseó la harina ni el aceite después de que ella obedeció a la palabra del profeta, y Dios se encargó de todas sus necesidades hasta que volvió a llover sobre la tierra. Y lo tercero es, sabes, no hay que dar para recibir, sino para hacer bendición. Esa es la lección que yo aprendo también en esta historia y en esta lección de vida que Dios le dio al profeta y que hoy a nosotros nos está recordando. Son principios, iglesia, que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y entender que en medio de cualquier circunstancia aún hay esperanza. Si tú crees y confías en Dios, el Señor se va a encargar de tus necesidades, de mis necesidades. Y al igual que estas lecciones por el camino que Dios llevó al profeta Elías, también a ti y a mí nos va a llevar constantemente. Dios nos va a llevar por Kerit, es el arroyo donde todo se seca. Y a veces Dios ha permitido que se sequen tus arroyos porque Él quiere llevarte a algo mejor. Y quizás te lleva también por el camino de inseguridad. Ese camino de Kerit a Sarepta es el camino de inseguridad. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere mostrarse aún en los valles más tenebrosos de tu vida. Y lo tercero es llevarte a Sarepta y estar ahí dependiendo de una mujer que al parecer no tenía nada. Tenía muy poco que ofrecer, pero de eso poco Dios hizo algo grande. 4 cosas que aprendemos en medio de la recesión. Una, Dios es todo lo que necesitamos. Es todo. Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Totalmente. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en los recursos, no en tu cuenta bancaria, no en tu salud. Tu confianza, mi confianza debe estar puesta en Dios. Lo segundo es que donde Dios nos lleve, de acuerdo a lo que aprendimos del profeta Elías, donde Dios nos lleve, Él también se va a encargar de proveernos, ¿verdad que sí? Donde Dios te lleve, Dios se va a encargar de proveer. Tercero, debemos confiar en Él un día a la vez, porque así, amados, es como debemos nosotros de depender de Dios, día a día. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y cuarto y último, las promesas de Dios dependen de mi obediencia. Dios no va a mostrarse en tu vida a través de milagros, de hacer cosas grandes y extraordinarias en tu vida, si tú no tienes un corazón dispuesto a creerle a Dios. Pero en esta hora te recuerdo y te animo que la mejor manera de nosotros poder permitirle a Dios guiar nuestras vidas es simple y sencillamente aplicar estas lecciones que el profeta Elías vivió en experiencia propia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios estaba preparando a Elías para cosas mayores. Y hoy te digo esta palabra: Dios, iglesia, amigo, que nos estás acompañando en esta experiencia en línea, Dios nos está preparando para cosas mayores.